Ok, esta semana entonces, bienvenidos a su clase. Esta semana vamos a aprender un poco más sobre los saberes. Vamos a saber a redactar los saberes. Vamos a empezar por los saberes conceptuales, los saberes procedimentales y los saberes actitudinales, que son importantes para el logro de nuestros elementos de competencia, que a su vez son importantes para el logro de la competencia final de la que estamos hablando. Pero antes vamos a empezar nuestra clase escuchando un pedacito de este video. Les voy a pedir que presten atención y después del video les voy a pedir que me den sus comentarios. Empezamos. Necesita elementos cognitivos. Para que una persona sea capaz de hacer algo, necesita tres elementos. Primero, necesita elementos cognitivos, necesita teoría, necesita información. Si no sabe cómo se deben hacer las cosas, no las podrá hacer bien. Pero el segundo elemento es, se requieren habilidades, destrezas para manejar los Creo que no se aparatos, está los viendo nada, instrumentos, dice. las herramientas que se tienen que utilizar para hacer eso bien. Y el tercer elemento que se requiere veo perfecto. son las actitudes, los valores, los hábitos que se manifiestan mientras uno lleva a cabo ese trabajo. Entonces, si yo quiero ser capaz de hacer algo bien hecho, necesito conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes y valores. Si yo tengo lo primero, que son los conocimientos teóricos, sé cómo se hacen las cosas, pero no tengo las habilidades, no voy a poder hacer bien el trabajo. Natalie, ¿qué pasó? Natalie, ¿levantaste la mano? Al inicio, cuando hizo la pregunta de los saberes. Ah, ya, perdón, aquí me está mostrando. Ya, vamos a continuar. Perdón. Adelante. Porque aunque sé cómo se hace, pues no sé manipular las herramientas, los instrumentos, no sé cómo trabajarlo. Lo sé en teoría, pero no en la práctica. Entonces no voy a poder hacer eso bien hecho. Si tengo lo segundo, que son las habilidades y las destrezas, si sé manejar los aparatos, instrumentos, herramientas, pero no tengo la teoría, no me va a salir bien el trabajo, a lo mejor echo a perder el producto mismo, algún instrumento, alguna herramienta por no utilizarlo bien, a lo mejor pongo en riesgo mi propia persona o la persona de los compañeros o colegas con los que esté trabajando. Y si tengo los dos primeros, que son conocimientos y habilidades y destrezas, pero soy impuntual, soy incumplido, no tengo limpieza en el trabajo, no respeto las normas de seguridad y de higiene, pongo en riesgo mi persona y la de los compañeros, entonces no estoy haciendo las cosas bien hechas. Entonces, para que alguien sea capaz de hacer algo bien hecho, requiere esos tres elementos. Son los requisitos cognitivos, los requisitos procedimentales y los requisitos actitudinales. Pero esto son las capacidades. Las competencias no son las capacidades, sino la demostración de esas capacidades. ¿Tú eres capaz de algo? Demuéstramelo. Y demuéstramelo que lo sabes hacer bien hecho. ¿Quién dice cuándo algo está bien hecho o no está bien hecho? Pues el experto. Y en la escuela, el que dice si algo está bien hecho o no está bien hecho es el profesor. Pero no es nada más porque anda de buenas o anda de malas ese día, sino que tiene criterios, indicadores,
tiene sus criterios de calidad bien establecidos para definir si ese producto está bien hecho o no está bien hecho. Y esos criterios de calidad se deben reflejar en una guía de evaluación o en una rúbrica de evaluación. La próxima semana vamos a aprender a hacer rúbricas de evaluación y vamos a trabajar un poco la evaluación y vamos a ver cómo se hace esto. Pero al principio se han fijado que hay 3 elementos importantes y me gustaría que comentemos ahora sobre esto, lo que ha hablado este pedacito, este extracto de este video. Está hablando de saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Y cómo se relaciona eso con nuestra práctica profesional? ¿Alguien podría ayudarme, por favor, con su comentario? Branco, por favor. Bueno, yo creo que la formación de los estudiantes en competencias justamente pretende prepararlos para las condiciones que van a enfrentar en el ámbito laboral, ¿no? En su contexto laboral. Entonces, justamente estos 3 elementos que muestra este expositor van a permitir que pueda desempeñarse en esa competencia, ¿no? Y realizar esa actividad a plenitud y después pueda además ser evaluada por un experto, ¿no? Y medir la calidad con la que se ha realizado esa tarea o labor. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a 2 participantes. Me parece muy bien y voy a rescatar algo de su comentario, Branco. El hecho de que el trabajo tiene que estar muy bien hecho. Tiene que ser eficiente y competente en lo que está haciendo. Vamos a escuchar a 2 personas más, por favor. Israel. Israel, dinos algo, por favor. Muy buenas noches, Licen, primeramente. Buenas noches. Licen, lo que acabamos de ver es algo real, ¿no? O sea, hay mucha gente por ahí que, como dice, tal vez tiene el talento, las cosas se le dan de manera fluida, pero es irresponsable o no lee lo que necesita. Israel. Creo que su conexión nos está fallando. Gente que se le da muy bien la carrera, pero sin las actitudes necesarias realmente en el ámbito laboral comienzan a fallar. Y eso también nos repercute dentro de la carrera, en el nombre tal vez, ¿no? No son buenos profesionales y demás. Yo creo que las actitudes y virtudes son algo necesario, la responsabilidad, la puntualidad y el seguirse formando es algo que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? No solamente qué tan hábiles somos dentro de ese aspecto. Muy bien, muchas gracias, Israel, por tu comentario. Miren, ahora vamos a hacer una actividad relacionada así con estos saberes, muy rapidito, pero primero vamos a repasar de qué se tratan estos saberes. Para las personas que no les quedó claro, vamos a ir un poco ahora a la parte teórica. Entonces, ustedes van a poder entrar a la plataforma y en la parte donde dice lecturas para la semana, ahí van a poder encontrar esta lectura. Les está explicando mucho sobre el saber conceptual. Como ustedes dijeron, el saber conceptual entonces se refiere a conocer teorías, conocer datos, conocer conceptos. Podemos dividirlo en 3 partes, ¿no? Los contenidos factuales, los contenidos de principios y teorías. Por ejemplo, a ver, yendo a detalle, con relación a los contenidos factuales, voy a conocer el nombre de las capitales de los distintos países de Sudamérica, la fórmula química del ácido sulfúrico, o el año de la Revolución Francesa, son hechos factuales. Ahora, los conceptos o principios y teorías tienen que ver con principios, como dice su nombre, o conceptos que necesitas saber en tu práctica profesional para llevar a cabo tu trabajo. Y tiene que ver, por ejemplo, con qué es densidad, qué es función, qué es esto, etc. Ahora, aquí les explica cómo se enseña, cómo se aprende, y posteriormente les explica cómo redactar este saber. Lo primero que tenemos que hacer para redactar un saber, tenemos que identificar nuestro elemento de competencia. Como ven acá, tenemos que concentrarnos en el elemento de competencia
que son uno de los 4 elementos o 3 elementos que hemos redactado para apoyar a nuestra competencia. Nos concentramos en este elemento de competencia y después de esto, a partir de este elemento, desarrollamos y redactamos lo que son los saberes. Primero, podemos redactar, iniciar nuestro trabajo redactando los saberes procedimentales, es decir, ¿a qué nos referimos con los saberes procedimentales? Nos referimos al saber hacer. Estamos hablando de acciones, de habilidades, que tienen que ver con lo sensorio-motor, ¿no? Entonces, con esto, primero cuando redactemos nuestro elemento de competencia, concentrémonos en la parte, en el contenido procedimental. ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes hagan? ¿Qué es lo que quiero qué habilidades, destrezas y procedimientos necesarios tiene que tener mi estudiante para que yo pueda decir, sí, mi estudiante tiene competencia en mi materia? Entonces, voy a ponerme a pensar y voy a decir qué habilidades, qué destrezas y qué procedimientos necesarios tiene que tener mi estudiante para lograr la competencia. Y a su vez, bueno, los elementos de competencia primero y luego la competencia, ¿no? Una vez que yo sepa qué es lo que quiero que él sepa hacer en el campo profesional, voy a preguntarme ahora qué saberes tiene que tener este joven, este estudiante, para llenar este elemento de competencia. A ver, permítame. Lo que quiero decirles es que primero van a ir al saber procedimental, luego van a retomar al saber conceptual y finalmente al saber actitudinal. No necesito repetir de qué se trata cada uno de ellos porque me parece que todos van a leer y van a profundizar más los conocimientos en esta área, pero sí necesito decirles cómo van a redactar los saberes. Para que se les haga más fácil, primero piensen en el saber número 2, es decir, ¿dónde está? Más aquí abajo. Vamos a irnos al saber número 2, al saber procedimental, lo que tiene que ver, ¿no?, con las destrezas, las habilidades, los procedimientos. Entonces, yo me voy a preguntar qué es lo que quiero, qué debe saber hacer la persona para desarrollar este elemento de competencia. Para saber hacer algo, primero tengo que tener una parte conceptual. Entonces, luego me pregunto qué cosa tiene que saber esta persona para lograr esta competencia. Y luego, al final, lo del saber actitudinal, que tiene que ver con los valores y las actitudes de la persona, ¿no? Normas, que siga las normas, que tenga muchos valores, que tenga actitudes proactivas hacia el medio ambiente, no sé, hacia su profesión, etcétera. Pero una vez que haya respondido mi pregunta sobre el saber procedimental y el saber conceptual. Cualquier duda, por favor, pasen a la plataforma. Ahí van a tener esta biblioteca, hacen clic acá en la biblioteca y ahí van a tener la lectura que les va a guiar, es la que tengo abierta ahora en este momento. Entonces vayan ahí y por favor, entre ustedes pueden hacerse preguntas, ayudarse, etc. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es esto, elemento de competencia. ¿A quién le gustaría ayudarme con la lectura del elemento de competencia, por favor? Hace rato Natalie estaba levantando su mano. ¿Qué te parece si nos ayudas a leer, Natalie? Claro. Elementos de competencia. Interpreta textos considerando las intenciones de sus autores, el contexto en que fueron escritos y las características estructurales y lingüísticas de los mismos. Leo los textos. Este es el elemento de competencia. Ustedes ya han redactado eso. Ahora tienen que redactar los saberes. El saber saber, o sea, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser de su materia, es decir, de lo que quieren lograr en el estudiante. En este caso, ¿qué interpreta? Textos, ¿no es cierto? Considerando las intenciones de sus autores, el contexto y las características. Aquí está nuestra clave, interpreta. ¿Qué interpreta? Textos, considerando lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué 3 elementos tiene este elemento de competencia? Primero tiene un verbo de desempeño. Después tiene un objeto. Y finalmente, ¿qué tiene aquí la tercera parte? Una condición de referencia. Condición de referencia. Muy bien. Entonces,
interpreta textos considerando esto, esto y aquello. Para que él pueda interpretar textos, ¿qué saberes tiene que tener? 3 tipos de saberes, hemos dicho, ¿no? Pero vamos a empezar nuestra redacción por el saber hacer. Para que esta persona pueda interpretar texto, primero vamos a ver, tiene que saber hacer qué cosas. Identificación del autor, el contexto y la intención comunicativa del texto. Identificación del tipo de texto. Identificación de la estructura gramatical lingüística del texto. Identificación de ideas principales y secundarias del texto. Comunicación de las ideas del texto. Ese es el saber hacer, porque interpreta textos. Entonces, identifica. En esta parte de la redacción, por favor, no escriban el verbo en infinitivo, no digan identificar o indicativo identifica. No, esa vez tienen que tomar consideración de que los verbos tienen que estar redactados como verbos sustantivados. ¿Qué es un verbo sustantivado? Un verbo es cuando la palabra termina en español, en ar o en er. Por ejemplo, identificar, leer, categorizar, no sé, cuando termina en ar o er, eso es un verbo en español, pero cuando es un verbo sustantivado ya no termina en ar y en er, tiene que volverse sustantivo. ¿Y qué quiere decir? Que ya no digo interpreta o interpretar, digo interpretación del texto, tal. O puedo decir, por ejemplo, ya no digo analizar o analiza, sino análisis de esto, del otro. Por eso acá los verbos están, como ven, sustantivados. Identificación, dice, mayormente dice identificación. Comunicación, diferenciación, diseño, análisis, tienen que ser verbos sustantivados y esto se va a revisar. Esto es lo que yo reviso, que esté bien redactado. Entonces, el saber hacer así se redacta. El saber ser también tiene que ser verbos sustantivados. Entonces, no voy a poder valorar el texto de forma escrita o respetar la naturaleza, digamos, ¿no? Respetar, ser limpio, digamos. No puedo poner ser limpio. Esos son verbos en infinitivo y no necesito verbos en infinitivo, necesito verbos sustantivados. Por lo tanto, cuando yo esté redactando acá voy a poner valoración de esto y del otro. O voy a poner respeto, porque eso es un verbo sustantivado. Orden y sistematicidad en el análisis. Valoración, criticidad, ¿se ubican? Entonces, de esta forma voy a redactar. Entonces, empiezo por mi saber hacer, que es lo que quiero que sepan hacer mis estudiantes. Para saber hacer algo, ¿qué conocimientos tienen que tener? Voy pensando en el saber. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de interpretar textos, entonces acá simplemente será interpretación de textos, sentido y utilidad, categorías para analizar e interpretar un texto, la parte teórica, ¿no? Estrategias y comprensión e interpretación, cómo inferir de la lectura ideas explícitas. Entonces ahí tienen el ejemplo. Acá en la lectura es muy probable por acá que tengan lo que les dije, la parte de, permítame. No está explicado, creo, me parece, pero no pueden, por favor, escribir en verbos en infinitivo ni en indicativo. Ya por acá está donde les está explicando que tienen que escribir verbos sustantivados. Espero que lo encuentren por ahí, pero recuerden lo que les estoy diciendo, ¿no? Verbos sustantivados al momento de escribir. Y ahora para ustedes también he elegido algunos trabajos que realmente han sido muy claros y realmente a mí me ha sorprendido cómo estos jóvenes han trabajado el semestre pasado. Él se llama Nicky, por ejemplo. Entonces han empezado como ustedes de cero, ¿no? Han hecho la justificación, han hecho la competencia. En su caso, él ha escrito sobre higiene ocupacional, seguridad y higiene ocupacional. Entonces, él ha escrito su competencia general, que el estudiante va a lograr al final del curso, de su materia, que es lo que él quiere lograr en sus estudiantes y ha puesto esta competencia. Diseña planes de seguridad e higiene ocupacional. ¿Esto qué elemento es? ¿Qué parte de nuestra competencia es? El verbo de desempeño. Es el objeto. 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 Muy bien, el objeto. Después tenemos
Aquí Nikki ha escrito algo. Diseña planes para la mejora en la calidad del espacio laboral. ¿Cómo sería esto? ¿Qué sería de acá para acá? Finalidad. Finalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Verónica. Verónica Luz. Verónica. Excelente. Y de acuerdo a leyes, normas, procedimientos, reglamentos y directrices aplicables a las actividades empresariales, ¿qué elemento, qué parte de nuestra redacción de la competencia es la última parte? La condición de Condición de referencia. referencia. La condición de referencia, muy bien. Entonces, su competencia está muy bien escrita. De hecho, este es su trabajo final, el trabajo final que ustedes van a hacer para obtener el título del diplomado, ¿no? Ahora, él ha hecho cuatro subelementos que nos ayudan a lograr la competencia final. En este caso se llaman elementos de competencia. Él los ha escrito acá al principio para tener un resumen quizás, pero cada elemento tiene que ir en una casilla que está abajo acá. Por ejemplo, fíjense acá, dice, identifica los riesgos laborales y higiene ocupacional, teniendo en cuenta la condición y acto inseguro del espacio laboral. Identifica conceptos normativos y legislaciones sobre seguridad e higiene ocupacional, elabora planes, identifica riesgos asociados. Entonces aquí ustedes verán que tiene los elementos de competencia escritos en esta parte. Unidad 2, unidad 3, elabora planes, programas. Unidad 4, identifica riesgos asociados a la actividad, utilizando, etc. Entonces, los elementos de competencia tienen que estar ubicados en esta parte. Cuando ustedes hagan trabajen con el Drive, tienen que colocar los elementos en esa parte. Cuando trabajen con su documento, tienen que colocar esos elementos ahí, porque de ahí se van a desprender los saberes. Entonces, fíjense, vamos a ver uno de los saberes que redactó Nikki. Acá tenemos primero los saberes hacer. Su verbo como está sustantivado, no dice identifica, sino identificación. Identificación de leyes, normas y sistemas de seguridad. Elaboración de planes y programas de seguridad. Elaboración de los planes. Retroalimentación de los planes. Para esto, ¿qué teoría tenía que saber? Ley General de Higiene Ocupacional, norma estatal, norma ISO. Aquí ustedes pondrán la parte teórica que ustedes quieren que el estudiante sepa, que tiene que saber para considerarse un saber conceptual. Y finalmente, la parte actitudinal. Respeto, ahí está el verbo también sustantivado, ¿no? Respeto de las leyes, normas. Responsabilidad con el medio ambiente. Responsabilidad. Cuidado a los integrantes del equipo. ¿Y por qué ha puesto AB, AB, ABC, ABC, etcétera? Porque tienen que ver con los saberes conceptuales. Por ejemplo, esta identificación de leyes y normas y sistemas de seguridad responden al saber conceptual A, B y C. Por eso está acá A y B y C. La elaboración de planes y programas de seguridad con todo, A, B, C y D tiene que saber. Para tener responsabilidad con el medio ambiente, ¿qué saberes conceptuales tiene que saber? C y D. Norma ISO 14001, gestión ambiental, sistemas integrados de seguridad. Entonces, para demostrar este saber actitudinal, tiene que saber la parte C y D de los saberes conceptuales. Ahora vamos a ver un poquito de Gerson, otro alumno igual sobresaliente. Gerson. Él tiene acá, identifica los procesos y operaciones deficientes en los centros de trabajo para reformarlos y aumentar la productividad de la organización. Él trabajaba en la optimización de procesos. Entonces ahí tenemos las unidades, las 4 unidades, y cada unidad está aquí desglosada. Efectúa un procedimiento sistemático de análisis de operaciones en los centros de trabajo con enfoque a encontrar el método más rápido en toda operación necesaria. Ustedes todavía no van a hacer criterios de desempeño ni evidencias porque vamos a hacerlo eso la próxima semana. Vamos a concentrarnos solo en los saberes. Entonces tenemos primero saber procedimental. Por aquí empezamos y nuestro verbo tiene que estar es un verbo sustantivado. Entonces desarrollo de centros de trabajo a través de la ejecución de un procedimiento sistemático. Por ejemplo, para alguien que vende, digamos, algún producto en alguna empresa,
¿Qué tiene que saber? Quizás aquí podríamos decir elaboración de un plan de trabajo para los empleados, no sé. Entonces aquí tendrá que poner el verbo en sustantivado. No sé, otra cosa que tiene que hacer alguien que vende, de ventas, por ejemplo, tendría que ser organización de equipos de trabajo para ventas, digamos. Aquí pone organización, aquí pone elaboración de plan, aquí pone algo, 4 saberes, haceres del área que va a enseñar, por ejemplo, los que trabajan con la administración de empresas. Para saber hacer eso, para saber vender, para saber organizar, para saber lo demás, hacer equipos de trabajo, ¿qué tiene que saber? Me voy a esta parte, saberes conceptuales. Ah, bueno, manejo de la tabla de no sé qué, de la regla de tal persona, entonces empiezas a trabajar aquí. Luego dices que sepa manejar tal fórmula o que analice la fórmula, etcétera. Ya vamos a ver qué saberes. No tienen que estar a la par, un saber con el otro no tienen que estar a la par, pueden ser saberes como dijimos, A, B, C, D, y vas poniendo acá, para desarrollo de centros de trabajo a través de un trabajo de procedimiento sistemático, ¿qué saberes tiene que saber? Quizás B, C, D. Y luego finalmente el saber actitudinal. Ahora vamos a ver a otra estudiante, ingeniera de software, ella. Su competencia era desarrollar sistemas de información para coadyuvar en la solución de problemas en diversas áreas. Aquí tenemos sus unidades de aprendizaje, que son sus elementos de competencia. Tenemos el primero, identifica las etapas de desarrollo de software, identifica las etapas de desarrollo de software, aquí lo tenemos. ¿Cuáles son sus saberes? Primero, identificación de las etapas de software, identificación de tal, identificación de principios. Como se fijan, primero redactamos los saberes procedimentales. Y después de eso nos pasamos a saber conceptual, para responder a este elemento y después al saber actitudinal. Entonces, ahora los voy a poner en grupos y vamos a trabajar, vamos a redactar como prueba los saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales y voy a darles un trabajo para hacer esto. Pero antes tengo que decirles que nos estamos quedando sin tiempo en el Zoom. Creo que se va a cortar ahora. Entonces, mientras pasa eso, les voy a pedir si alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí. ¿Está claro los conceptos, lo que les he explicado, la forma de redactar los verbos y cómo responden estos a los elementos de competencia? Y el elemento de competencia a su vez responde a la competencia que quieres lograr con tus estudiantes. ¿O quieren que les repita? Creo que necesito confirmación verbal. Está claro, Liz. Está claro, ya. Muy bien. Licencia, sería bueno de que digamos cuando ya lo estemos haciendo, la hayamos hecho ya el trabajo, ahí más o menos no nos dé algunas pautas, así si estamos bien o no, estamos mal. Ya, vamos a hacer ahora un trabajo entre todos, vamos a ponerlos en equipos. Para eso vamos a hacer solamente 3 grupos, vamos a hacer un área de salud, el área va a ser administración de empresas y el otro va a ser un área mixta, un área de todas las profesiones. Entonces, esos 3 grupos van a escribir elementos de competencia. Por favor, van a escoger a un compañero de la clase y vamos a ayudarle a esa persona a redactar sus elementos de competencia, sus saberes. Y vamos a escoger un elemento de competencia de los 4 que han redactado 3, uno de ellos. Yo voy a entrar a los grupos para ver cómo están trabajando. ¿De acuerdo?